Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y empezamos mirando los índices que, bueno, ya sabéis que el viernes terminaron con mucha fuerza, lo comentamos en el vídeo de Bitcoin al día el sábado por la mañana y las velas de hoy pues están siendo un poquito más pequeñas que las del viernes, menos volatilidad, pero se mantienen en la zona alta. Fijaros cómo el SP500 está prácticamente en el máximo del año, máximo también del día de hoy, y no se aleja del máximo que nos hizo el viernes. El Dow Jones, por su parte, también está subiendo, rebotó claramente en la línea amarilla como ya veníamos avisando, incluso mucho antes de que la llegase a tocar, y está a punto de alcanzar los máximos relativos anteriores, los máximos de este año. El gráfico pinta muy bien, tanto el SP500 como el Dow Jones tienen pinta de irse acercando poco a poco a los máximos históricos. Si nos echamos un poquito más atrás, como hemos hecho en este gráfico, vemos ahí claramente cómo se formó un hombro cabeza hombro invertido de continuación de tendencia, en este caso en el Dow Jones, con esa ruptura, ese apoyo en esa línea amarilla que prácticamente coincidía con la línea clavicular, y a partir de ahí poco a poco, pues lo que digo, acercándose a los máximos históricos. El índice de la bolsa alemana, el DAX, pues cayendo un poco en el día de hoy, un 0,30%. También hemos comentado recientemente que evidentemente el índice de la bolsa alemana ya ha alcanzado máximos, es decir, va con bastante anticipación en esa recuperación con respecto a los índices americanos, y por eso podemos esperar un movimiento un poco inferior en los próximos meses para compensar un poco esa diferencia que ahora mismo pues está a favor del índice europeo, y que poco a poco le van recortando los índices americanos, acercándose poco a poco hacia ese máximo histórico. El Nasdaq en el día de hoy también repitiendo prácticamente el precio del cierre del viernes pasado, también con un aspecto técnico alcista en el corto y medio plazo, porque fijaros qué subida lleva desde diciembre, todo esto es subida, y en el corto plazo también ha iniciado un movimiento alcista una vez que superó los 12.216, que le ha llevado a subir hasta la zona que estamos ahora de 13.800 prácticamente. En cuanto a las acciones, que solemos repasar en esta plataforma XStation, que es la plataforma que se utiliza o que utiliza el broker XTB, que ya sabéis que es el broker recomendado para operar en mercados tradicionales, pues como veis tenemos a Amazon, que está prácticamente en el máximo del año también hoy, ha marcado máximo por encima de los máximos anuales, ahora está retrocediendo un poquito, pero está muy bien, 130,74, muy buena subida desde la zona de mínimos. Apple en el día de hoy corrige prácticamente todo lo que... Bueno, todo no, porque dejó hueco en el viernes, pero mucho de lo que subió el viernes. Lleva una subida también espectacular y se mantiene todavía fuerte a pesar de la corrección de hoy. Intel de momento se resiste a caer a los 31,27. Yo creo que terminará por caer a esa zona. No se le ve tampoco tan fuerte como para salir al alza nuevamente desde esta zona. Yo creo que tiene que retroceder un poco más. Tesla, subida espectacular en el día de hoy, dejando un hueco tremendo en el gráfico, 277, superando la anterior zona de resistencia y los anteriores máximos del año, y con una pinta técnica ahora mismo bastante buena. Fijaros todo lo que lleva subiendo desde que se salió George Soros, que se salió por esta zona de aquí de 160 y algo, 170. AMD terminó de cerrar su hueco y parece que se encamina otra vez hacia niveles superiores, aunque se ha encontrado con la primera resistencia seria en esta zona de los 117. De momento no ha sido capaz de superarla. American Water vuelve a recuperar los 142,87, que en teoría era un soporte, pero lo perdió las jornadas anteriores. No me gusta demasiado, es una acción que no se mueve mucho, no hay mucho rendimiento que sacar aquí, hay otras con mejor pinta técnica, ¿no? En el caso de Alibaba sube, pero está en la parte baja de la jornada, es decir, ha subido mucho en la apertura, pero después ha ido aflojando, y ahora mismo estamos subiendo, pero bastante menos que lo que hemos llegado a subir en algún momento de la sesión. Aún así, por encima de esas dos líneas de tendencia, que es lo que tiene que hacer, consolidar por encima de ese nivel, y eso, si finalmente lo consigue, si finalmente no se mete por debajo de esas dos líneas, seguramente tendremos un buen movimiento al alta. Globan hacia la zona de resistencia del corto plazo, habíamos comentado que estaría oscilando entre 170 y 185, y eso es lo que está haciendo, y todavía pensamos que va a estar unas cuantas semanas en esa zona, no creemos que se vaya a escapar tampoco desde ahí. Airbnb
bueno, parece que se decanta por fin hacia nuevas subidas. Ha tenido sus altibajos. La semana pasada vimos cómo arrancaba el día 28, pero el día 29 se metía otra vez en esa zona que había estado consolidando las semanas anteriores, pero finalmente el viernes logró terminar en positivo, envolviendo la vela del día anterior, y el día de hoy arranca y nuevamente supera las resistencias, con lo cual parece que nos vamos hacia la zona de 138. Didi consolidando después de la fuerte subida. En este caso el nivel a batir son los 417. Una vez que pase de esos 417 podemos seguir hacia la zona de los 431. Meta sigue alcista, aunque en las últimas semanas se ha movido muy poquito, pero poco a poco sigue creciendo, sigue subiendo el precio de la cotización. Roblox, vamos a ver si esta es la vencida y por fin rellena ese hueco y nos lleva hacia la zona de 46. Es muy probable que sí. Si echamos un poco la vista atrás, porque siempre nos estamos enfocando en el corto plazo, vemos cómo tiene esta línea de tendencia rota. Vamos a cerrar esto para poderla poner en su sitio porque está un poco movida. Ahí. Tiene esa línea de tendencia rota, tiene este apoyo hecho aquí. Lo que pasa es que aquí tiene esta caída con este hueco y no hemos sido capaces de rellenarlo, pero en cuanto lo rellene, incluso yo apostaría por subidas superiores porque tiene unas resistencias muy cercanas, en este caso en la zona de los 47,87, y la siguiente sería los 54,5 más o menos, y una vez que supere esas dos resistencias podría subir bastante, tiene bastante camino por delante. Google sigue un poquito peor comportamiento que Amazon, como veis, ha estado correctiva en estas últimas semanas, aunque hoy tiene mejor aspecto técnico y los últimos días también han sido un poco más positivos, pero sigue teniendo un movimiento a la baja y hasta que no empiece a romper esta pequeña línea de tendencia bajista que tiene aquí desde los máximos, pues no la veremos otra vez atacar esos máximos. NIO bien, bueno, ya veíamos la subida espectacular de Tesla y por tanto NIO, que es del mismo sector, pues parece que también tiene un día positivo y viene además de una recuperación bastante interesante en las últimas jornadas. Nvidia me da la sensación de que ya en esta zona se nota cierto cansancio. No ha rellenado nada del hueco que nos dejó en ese escape al alza y yo creo que en algún momento va a ir a rellenar, aunque sea parcialmente, ese hueco. En el caso de Volkswagen, como veis, se choca contra la línea de tendencia una vez más, pero por lo menos ha recuperado porque la vela que nos hizo el día, este día de aquí, día 27, fue bastante fea, pero el día siguiente recuperó bastante bien, deshizo un poquito esa vela tan negativa y bueno, a partir de ahí los siguientes días han sido positivos, pero no terminamos de arrancar. Ya veíamos que también el índice DAX estaba un poquito peor que los índices estadounidenses, entonces bueno, la cosa está un poquito más difícil ahora mismo en Europa. Y volvemos a retomar ahora con Bitcoin el análisis que solemos hacer habitualmente, que ya no son acciones, que son divisas, materias primas, etcétera. Empezamos con Bitcoin, que ha estado por encima de 31.000 hace un momento, ahora mismo estamos 30.950. No termina de hacer una corrección seria. Es verdad que todavía podríamos verlo en 29.500, incluso un poco por debajo de 29.500. Existen esas posibilidades, pero las posibilidades son mucho menores que hace una semana o semana y media. Hace una semana y media las posibilidades de llegar a esa zona de 29.500 o incluso un poco por debajo eran más altas. Al haberse producido esa caída muy rápido el viernes hacia esos 29.500 y haber rebotado con tanta fuerza, disminuye muchísimo las posibilidades de una corrección, pero bueno, todavía siguen existiendo y estamos ahí tanteando esa zona de 31.000 y bueno, de momento no la ha pasado claramente, pero decíamos que todos estos últimos días que si para el martes o más o menos no había decidido corregir, pues que lo más probable sería que terminase por subir. Hoy es lunes, vamos a ver qué tal mañana, pero si mañana no se decanta a la baja, pues lo más probable es que continuemos con el movimiento alcista. Así que veremos a ver, todavía nos queda un poco de tiempo en la jornada de hoy y la jornada de mañana para ver si esa vela nos da alguna pista más, la vela de mañana, para saber si vamos a corregir o definitivamente ya no corregimos y continuamos con el movimiento alcista. En el caso del petróleo,
Desde que tocó esa línea morada nuevamente, pues ha vuelto a subir y casi ha alcanzado la resistencia de los 77,42 en el día de hoy. Ha estado muy cerquita, el máximo ha sido 76,58. Y bueno, ahora mismo ya está un poquito más flojo, está en 75,09 y puede volver a caer otra vez a esa línea morada porque no vemos que rompa la resistencia. El oro ha rebotado estos últimos días, pero no supera los 1952, que ahora mismo se han convertido en resistencia, y todavía pensamos que no ha corregido lo suficiente como para reanudar el movimiento alcista. Creemos que todavía puede caer por debajo de 1900, incluso 1860, y a partir de ahí sí que podría volver a retomar ya el movimiento alcista. La plata ha rebotado dos veces en la zona de 22,155, pero lo mismo que con el oro, si el oro no ha corregido todavía, pues es muy probable que la plata tampoco y que pierda definitivamente los 22,155 antes de tocar suelo y después pues volver a arrancar con un movimiento alcista. El platino lo mismo, ha perdido todos los soportes que tenía. Primero perdió el 984, no lo veíamos muy claro ese soporte porque decíamos es posible que caiga a 963. Cuando cayó a 963 nos pareció que había caído muy pronto a esa zona porque el oro y la plata todavía no habían dicho todo lo que tenían que decir y que posiblemente el platino, por lo tanto, siguiese el movimiento descendente porque como todavía no había tocado fondo el oro y la plata, pues al final se iba a dejar arrastrar también el platino a la baja. Incluso hemos perdido el 922,63. Hoy estamos rebotando hacia esa zona que ahora hace de resistencia, pero como todavía pienso que el oro y la plata no han tocado suelo, es posible que el platino tampoco lo haya hecho, así que todavía podríamos tener alguna caída adicional. Aún así, la caída que lleva el platino es muy brusca y cuando hagamos suelo va a ser un buen precio. Si hacemos suelo en la zona de 874, por ejemplo, que podría ser el siguiente objetivo, la caída es muy brusca. 874 viniendo desde 1135 es mucha caída y luego seguramente que sí que tendríamos una recuperación bastante interesante. El euro contra el dólar vuelve a avanzar hacia la zona de 1,09. Puede volver a subir hacia la zona de 1,10, no lo descarto en los próximos días, no tiene mal aspecto técnico. Dólar australiano contra dólar estadounidense, pasamos a un gráfico horario. Recordad que dibujábamos dos líneas el viernes y decíamos si rompe esta línea podría ser una buena zona para entrar en largo, o si toca la línea inferior no la llegó a tocar. Si hubiera seguido cayendo aquí y hubiera tocado esta zona hubiera sido una compra brutal porque seguramente hubiera sido el mínimo, no dio esa opción. Pero también es una pista, cuando no tocas el mínimo, o sea, habías tocado aquí, tocas aquí y en este que se debería haber confirmado ese toque, no lo tocas, empiezas a oscilar en esa zona, no pierdes ese soporte y rompes aquí esta línea de resistencia, pues suele ser una buena señal para tomar una posición en largo. En este momento, pues ha habido una vuelta a este nivel. Yo creo que se podría ya poner un stop por debajo de estas últimas velas que ha tocado en este pequeño retroceso y ver a partir de ahí si todavía el mercado tiene fuerzas para seguir subiendo o no. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso no hemos podido tomar ninguna posición, no tenía trazadas las líneas correctas en este caso porque tenía esta que pasaba por estos puntos en un principio, pero que no nos ha dado ninguna pista, bueno, más que el apoyo que tuvo aquí, pero como se fue para abajo, pues no se pudo hacer gran cosa, ¿no? Digo que no eran las líneas correctas porque viéndolo ahora tendríamos que haber mirado estos dos últimos puntos mínimos relativos y trazando una línea por esos puntos prácticamente nos hubiera dado el mínimo, o si no también podríamos haber trazado otra línea por esta zona de por aquí, que en este caso no teníamos dibujada. Hay veces que, bueno, igual parece una cosa obvia que igual teníamos que haber tenido dibujada esta línea, pero hay veces que pues no lo ves, ¿no? Y en este caso tampoco vimos esta otra. Al final es tener la vista hecha a estos gráficos. Lo que pasa es que si tienes dibujadas otras a veces te despista y no ves la... Digamos que los árboles no te dejan ver el bosque a veces, ¿no? En este caso, pues como veis, aquí también se acercó mucho a esta línea de mínimos y podía haber sido una zona de compra, aunque es verdad que no llegó a tocar, ¿no? Y si no, pues en esta ruptura o en este pullback podían haber sido buenas zonas para tomar una posición. El euro contra la libra sigue siendo un gráfico que no me gusta nada de momento, así que lo dejamos pasar. Libra contra yen.
Aquí nos dio una opción para intentar una posición en corto, pero que no salió porque el precio, como veis, se ha ido para arriba y sigue cotizando en esa parte alta. Incluso parece que va a querer superar esta zona de máximos, con lo cual buscaríamos un corto en esta línea roja si es que llegase a tocar por debajo. Y por último, por cierto, no son consejos de inversión, evidentemente, cada uno que haga lo que quiera, son simplemente análisis. Daros cuenta que no decimos cuál es la gestión de riesgo, por lo tanto no puede ser nunca un consejo de inversión cuando solamente estamos diciendo zonas donde se puede entrar o salir, porque el consejo, para ser completo o para ser realmente considerado un consejo, debería ir con una gestión de riesgo que nunca nos metemos en ello. Solo hacemos el análisis y luego cada uno debe tomar sus propias decisiones. Por último, la libra contra el dólar, como digo, bueno, en este caso se ha podido hacer alguna operación en corto, pero está el gráfico complicado. Aquí nos hubiera sacado, no hubiéramos podido hacer la operación que queríamos. En esta zona de por aquí, cuando pierde estos niveles, esta zona del 1.2688, se podía haber hecho también alguna operación en corto, pero no son de las más claras, con lo cual vamos a seguir esperando que evolucione ese gráfico y nos dé pistas mejores. Y bueno, no mucho más que contaros, espero que os haya gustado este vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.